Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme? Sí, Ok, gracias. Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase número 3 de contabilidad. Ya saben, por favor, vamos abriendo nuestras cámaras y déjenme ponerles la presentación del día de hoy. Ok, según aquí me indica, ya pueden ver mi pantalla compartida. Ok, bueno, pues bienvenidos sean a nuestra clase 3 de contabilidad. Espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con, ya saben, lo usual, la retroalimentación de la tarea. En esta ocasión no he podido dar la retroalimentación particular. Sin embargo, como saben, acorde a las estipulaciones que comentamos en la clase 1, se da durante el transcurso del día y, o si no, el día de mañana. Pero sí quiero hacer algunos comentarios con respecto a la parte general, es decir, como los errores que me marca tanto el cuestionario y como algunas cosas que he visto en la cuestión de la tarea 2B. Entonces, déjenme comenzar con la retroalimentación de la tarea 2, ¿sale? Entonces, empezaré por la parte del cuestionario. Fíjense bien, tengo de pronto como dos situaciones con respecto a la situación del cuestionario. Entonces, el primero, el que tuvo como, por decirlo así, el top de los errores más comunes, fue justo, déjenme poner la respectiva imagen. Ok, aquí ya lo tenemos y entonces lo que me indica este ejercicio es que yo dé un ejemplo de un pasivo fijo, es decir, de todos los que se enuncian aquí, ¿cuál es el que corresponde? Evidentemente aquí está la respuesta que se refiere a la declaración ante el SAT. No se les olvide que los pasivos fijos son deudas que se tienen a un plazo de un año. Entonces, si bien es cierto, aquí esta respuesta dice sueldo de trabajadores, no es un ejemplo porque si hablamos de un pasivo fijo, no es posible que alguien se espere un año para cobrar su sueldo. Entonces, evidentemente, no es posible, no es lógico con la definición de pasivo fijo. Pero otra de las respuestas que noté fue esta parte que dice carpeta de acreedores. Entonces, evidentemente, nosotros vimos pasivos fijos y dimos el ejemplo de acreedores, más no de carpeta de acreedores. Es decir, estamos hablando desde una perspectiva general. La carpeta de acreedores, no todas las empresas lo tienen. Es decir, es como muy variado y está sujeto a que lo pueda tener o no. ¿Sale? Entonces, en este sentido, sí tenemos que tener mucho cuidado con nuestras respuestas, porque si bien es cierto, la que se adapta acorde al concepto de pasivo fijo es la declaración ante el SAT. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? profesor, yo tengo una pregunta. No me Ujú. aparece ahorita en Classroom lo de cuántos aciertos sacamos. Ah, todavía no, se los voy a enviar más tarde. Ujú. Ok. ¿Vale? Es que cerrando, la vez pasada cerrando nosotros la página, Ujú. aparecían los aciertos. Ah, lo que pasa es que en ese momento lo configuré para que después de la entrega se diera la calificación. Nada más, ahora en esta ocasión no lo Fue hice. solita. ¿Por qué no lo hice en esta ocasión, Saray? Lo que pasa es que noté que había cuestionarios donde se tenía como, al mismo tiempo lo hicieron y sacaron lo mismo. Entonces dije, por ahí creo que hay algo raro, digo, no me gustaría mal pensar, pero lo que hice es, lo fijé para que lo entregara ya después. Entonces, en un rato más se les habilitará cuáles fueron sus aciertos, los errores y cuál era la respuesta correcta, ¿vale? Ok, ¿Dudas? no. Ok. Michelle Alonso. Profe, ¿podría estar solamente una hora en la clase? Es que tengo que acudir al hospital y pues me tengo que ir algo temprano.
Sí, sin problema. Nada más recuerden ver la parte de los videos para que no se atrasen, por favor. Ok, sí, está bien, gracias. De nada. Ok. Otra cosa que quiero comentarles, bueno, a ver, dejen terminar la reta. Ok, ¿dudas hasta aquí con este problema? No. Ok, perfecto. Bueno, déjenme ponerles el otro problema correspondiente al cuestionario donde hubo más errores y me sorprendió porque este fue uno de los más sencillos. Déjenme ponerles. ¿Cuál es? A ver. Fíjense bien. De las 23 respuestas que se admitieron en el cuestionario, la primera, ese tuvo un error en 18 personas y este tiene un error en 15 personas. Entonces, quiero aclarar bien a detalle este reactivo. Las demás sí son como 1, 2 personas, entonces como que ya cuando les llegue la retroalimentación particular, ya verán cuál ha sido el error correspondiente. Me dice, cuando se emprende un negocio, por ejemplo, el vender quesadillas, se deberán analizarlos y evidentemente aquí esta fue la respuesta que muchos se equivocaron porque colocaron activos, pasivos y patrimonio. Recordemos que si bien es cierto, si pensamos en un negocio de vender quesadillas, es claro que va a ser un ejemplo de una empresa, pero una empresa micro. Aparte en que es unipersonal, porque solamente es una persona, pero a grandes rasgos, cuando hablamos la clase anterior, y fue justo casi al final, donde estuvimos platicando sobre el emprendimiento, vimos que lo que necesitamos, si bien es cierto, sí es cierto, la parte de los activos, porque son los costos con los cuales iniciamos, en conjunto con el patrimonio, pero se entiende que no hay pasivos porque no tenemos ciertas deudas. Entonces, la respuesta correcta eran los costos, ingresos y ganancias. Si ustedes recuerdan, lo hicimos un ejemplo con una paleta. Entonces dijimos, ok, ¿cuánto me costaba la paleta comprarla? No, que 3 pesos. ¿A cuánto la voy a dar? En 7 pesos, pensemos. ¿Y cuál va a ser mi ganancia? Pues va a ser la diferencia del ingreso menos el costo. No sé si hasta aquí se tenga alguna duda con respecto a este problema. No. Ok, perfecto. Entonces, insisto, este fue otro de los cuales tuvo mayor índice de error, cuando esperemos que con esto ya quede claro que no era activos, pasivos y patrimonio, que entiendo quizás la confusión deviene justo porque eso es lo que estábamos viendo primordialmente, ¿vale? Ok, bueno, voy a continuar ahora con la tarea 2B, que es la parte práctica. Y aquí nada más quiero hacer un comentario porque ya vi eso en 3 tareas que, insisto, apenas las estoy calificando. Por ejemplo, en el problema donde dice, déjenme, voy a poner la redacción y pongo un ejemplo de una tarea que aclaro. Si bien es cierto, ese es un error muy, muy común. Déjenme poner el problema. Ok, tenemos el problema de la panadería Donita. Entonces, ¿dónde está como el detalle en la creación de la cuenta T? Está justamente en esta parte donde dice, se pide un préstamo al banco de 56,000 pesos para remodelar. Entonces, noto, por ejemplo, que en 7 tareas de las que llevo ahorita, en la parte de los activos, y déjenme poner solo un ejemplo de una tarea. Noto, por ejemplo, que aquí le han colocado, y aclaro, no solamente esta tarea, sino también hay otra tarea, hay otras 6 más que tienen el mismo error. Que claro, no es tan grave, pero sí tenemos que ser bien claros, porque reitero, en cuestión donde tenemos la cuestión del banco, no se le pone en la parte de activo el banco. Si bien es cierto, es una deuda que se le ha pedido al banco, pero aquí especifica para qué se pide este préstamo. Entonces aquí debería de haber sido remodelaciones 56,000 pesos. Entonces reitero, el error está justamente acá, porque no es consistente con la parte de los activos. ¿Preguntas hasta aquí?
Profe, Ujú. ese es del segundo problema, ¿verdad? Exactamente, de la tarea 2, el que ya era de que ustedes hicieran como ya la práctica, no un cuestionario. Yo lo puse como banco, 56,000, Ajá, ese pero es el error más común, que insisto, no hay problema, lo vamos a tratar de corregir. Y bueno, no se los voy a poner como del todo mal, siempre y cuando coincida que la parte izquierda sea lo mismo que la parte derecha en cuestión monetaria, es decir, que dé el mismo resultado. Nada más ahí les haré la aclaración en que debe de ser remodelación. ¿Sí queda claro? otro detalle que estoy Ujú, viendo que usted le está, aquí lo que entendí es que nada más íbamos a crear la cuenta T, pero ujú. no saqué yo el valor total, o sea, no hice la Entonces, suma ¿cómo calculamos ahora ahí la parte del patrimonio? pues es que no dice, no, como yo lo leí, dice no, o sea, no Ujú. le entendí que sí íbamos a sacarlo del patrimonio, pero pues Lo que bueno, estoy sucede bien. es que si tienes que calcular, va como implícito, ¿sabes? Es decir, tienes que calcular el patrimonio con la ecuación contable, que si tú recuerdas era activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, ya teníamos la parte de los pasivos, ya teníamos toda la cuestión del activo y haciendo una diferencia de activo menos pasivo, aquí iba colocado la cuestión del patrimonio y ahí se escribía en la cuenta T, de tal manera que cuando tú sumas lo del lado izquierdo versus el lado derecho, entonces te debe de quedar la misma cantidad. Ok. ¿Vale? Ok. Sí. Michelle, ¿iba a comentarme algo? Sí, que en ese problema yo también había tenido una duda Ujú, con, dígame. con una parte que dice que recibió una inyección de capital por fusión. Ujú. Eso sí quería que me lo explicara un poquito más, porque no supe a qué se refería. O sea, quiero creer que es una fusión, pues se refiere a varias empresas juntas. Exactamente, se refiere mm, cuando dos o más empresas van a quebrar, entonces lo que hacen es que se fusionan y crean una sola. Y eso va en la parte de los activos, porque es como lo que está llegando. ¿Sí me explico? Ok, ok. Ujú. ¿Dudas? No, ya no. Ok, perfecto. Que claro, aquí, por ejemplo, en esta tarea en particular, le han colocado, recibe una inyección de capital por fusión por concepto de 23,000. Entonces aquí alguien le puso capital. El concepto está bien, es decir, sí se está denotando qué es un capital, ¿sale? Y proviene justamente de una fusión, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, No, muy bien. Bueno, y hasta aquí terminamos con la retroalimentación de las dos tareas. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda adicional. no, yo no tengo duda. Ok, bueno, Profe, ¿qué pasó? ahí en banco, porque está marcado en amarillo, es que batallé para conectarme. Lo que pasa es que estaba diciendo que aquí hay un error cuando creamos la cuenta T, porque en el problema dice, pide un préstamo al banco de 56,000 pesos para remodelar, pero yo les decía que si bien es cierto, la parte del banco va aquí, en el lado derecho hacia arriba, donde va toda la cuestión de los pasivos, se le puede poner banco o deuda, está bien dicho, pero aquí no se pone banco, sino se escribe justo la parte de remodelación, porque aquí no los está diciendo, pide un préstamo al banco de 56,000 pesos para remodelar, es decir, ese concepto es por la remodelación que va a hacer. No sé si me doy a entender. Sí, profe, gracias. Ok, de nada. Entonces, insisto, sí, no está mal, porque miren, no está mal porque se incluyeron los datos y sí da la parte de la ecuación contable, eso está bien, pero lo que está mal es cómo lo justificamos. Si bien es cierto, es una deuda, pero en términos de los activos, esa deuda se ocupó para algo y el concepto está por remodelación, ¿vale? Bien,
¿Alguna otra duda? ¿El resultado es el que está ahí? ¿Sí es correcto? El resultado es, ya le indico, es 498,034. Es que dice Ok. 427. Lo que pasa es que no puse todo completo. Miren, aquí esta persona que hizo la tarea ha colocado así la ecuación contable. Ven, aquí está la otra parte de la tarea, ¿vale? Que fue ya utilizando la ecuación contable. Y así es como se calcula el patrimonio, que claro, esa es como nuestra ecuación o nuestra incógnita que va aquí en esta parte del patrimonio. ¿Dudas? Ok. Que, insisto, ¿cómo va a surgir eso? Tenemos que sumar todo lo que tenemos como concepto de activo, sumar toda la cuestión de pasivos y aplicar, si ustedes recuerdan en la ecuación contable, dijimos que activo es igual a pasivo más el patrimonio y dijimos cuáles eran como las dos desgloses si es que queremos calcular el pasivo o bien si queremos calcular el patrimonio, que aquí está la ecuación que han colocado, C es igual a menos P. Entonces, lo que hicieron aquí es al activo le restaron lo que teníamos como resultado del pasivo y este sería el patrimonio, por ello coincide acá, que si ustedes se dan cuenta, al sumar lo del lado derecho y lo del lado izquierdo, tiene que dar el mismo resultado. ¿Preguntas? Profe, ¿vamos a seguir con esos asientos contables o hasta aquí se acabó el tema con eso? Hasta aquí se acaba el tema con eso, porque recuerden que es como una introducción a la contabilidad. Es claro que en otras materias que van a llevar contabilidad 2 y unas que sean más avanzadas van a verlos ya, pero un poquito con más deducibles y 2 les van a enseñar Excel para poder hacerlo coincidir. Ok. ¿Vale? ¿Dudas? Ok, bien. Entonces termino con esta parte, la retroalimentación. Ahora, hay otra cosa que quiero comentarles y que en esta semana sí como que me ha sorprendido porque creo que quizás, espero y no haya sido, espero y haya sido un malentendido. Miren, como ustedes saben, yo entiendo todas las cuestiones que de pronto ustedes puedan pasar, es decir, que de pronto un día no se puedan conectar, pero, y lo cito así como lo dije en la primera clase, es la obligación de ustedes el ver los videos y claramente ponerse al corriente con las actividades. Salvo, insisto, aquellas personas que se inscriban a destiempo, que ahí sí, bueno, tenemos que dar la oportunidad de entregar las tareas. Pero si es que ya estaban inscritos, ya claro, nosotros lo sabemos porque está allí en su nombrecito en Classroom, aparece cuándo fue la fecha en que se les dio de alta. Entonces, la cuestión, ¿por qué lo comento esto? Porque como les había yo dicho en la clase anterior, ya después de que yo dé la retroalimentación, tanto la general como la particular, ya no puedo aceptarles la tarea, porque sería injusto para aquellos que sí lo entregan en tiempo y forma. Entonces, comento esto porque me volvieron a entregar la tarea 1, pero insisto, ya no puedo recibirla, puesto que ya pasó el tiempo permitido, salvo que sean estudiantes que se acaban de ingresar, como lo tuvimos en la semana anterior. Creo que si mal recuerdo fue Jacqueline quien se incorporó apenas, pero de otra manera, nadie más, al menos yo no tengo, por parte de nuestro director, no tenemos como el listado de estas personas se acaban de incorporar, entonces hay que darles una oportunidad para que entreguen los trabajos, ¿vale? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. La clase pasada estuvimos revisando la cuestión de costo, ingreso y ganancia. Entonces, hablamos de esos 3 rubros y cómo intervienen en la manera en cómo emprendemos un negocio. Pero como ustedes saben, para ver todo eso necesitamos una cuestión matemática asociada, es decir, desde la perspectiva matemática, ¿qué es? Entonces, vamos a iniciar con eso y en particular vamos a colocar como título evaluación de funciones.
Ok, ¿qué es eso de evaluación de funciones? Pues tendríamos que iniciar con lo que es una función. Entonces, déjenme colocar. Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿qué es una función? Bueno, una función es una regla de correspondencia que asocia dos elementos de dos conjuntos distintos. Eso es lo que es una función. Ahora, vamos a aterrizarlo a ejemplos que nosotros conocemos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, pensemos en la función para tomar agua. Pensemos un ejemplo así tan sencillo. Es decir, ¿qué hago yo para tomar agua? Ok, evidentemente no tomo el agua y la estoy tomando con mis manos y estoy llevándolo hacia mi boca. Eso no es posible, sino ¿qué hacemos? Ok, tengo ganas de tomar agua, entonces ¿qué hago? Busco un vaso, es decir, ya hice el primer paso, buscar el vaso. 2, voy a donde está el garrafón o donde yo tenga el agua, la jarra, etcétera, lleno mi vaso, es decir, ese sería el paso 2, llenar el vaso, y 3 sería tomar. Eso es un ejemplo de una función, es decir, es una regla, es decir, nos está diciendo qué debo de hacer primero, después y al final. Pensemos de pronto, si lo queremos ver así, es como una receta. Por ejemplo, en las recetas de cocina, si nos dicen, a ver, ¿cómo preparamos un pay de limón? Entonces, lo primero que nos dan son todos los ingredientes, es decir, todos los componentes. Me dicen qué tengo que hacer primero, es decir, pensemos que me dicen, hay que pelar los limones. Ok, ya pelé los limones. Tengo que utilizar leche. Ok, ¿cuánto? Entonces, todos esos pasos que yo tengo que hacer es a lo que se le conoce como una función. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok, perfecto. En matemáticas, una función, y así lo voy a poner, en matemáticas, una función se denota como, y fíjense bien, tendríamos nosotros, déjenme colocar, aquí sería f paréntesis x es igual, y tendríamos aquí, déjenme ponerlo así, una ecuación. Ok, déjenme, aquí voy a colocar algunas flechas indicando ciertas cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, esto es una función que, aclaro, déjenme ponerlo en otro color. Se pueden denotar con G o H. Es decir, yo puedo utilizar G o H también para escribirlo en lugar de una F. Usualmente es una F porque es alusivo a la palabra función. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos que colocar un paréntesis y en el paréntesis va una X, ¿sale? Donde esa X se le va a llamar variable independiente o valor buscado. Así es como se le conoce. Ok, ¿vale? Y toda esta expresión se conoce como... espérame, creo que iba acá, de esta ecuación. La expresión anterior se lee como, fíjense bien, f de x es igual. Entonces, así lo vamos a leer, f de x, ¿sale? Eso es lo que significa cuando tenemos la f, paréntesis y la x. O en su defecto, si tuviéramos g, se leería g de x, h de x. Entonces, ahí es donde tenemos cómo se denota una función. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, perfecto. Bueno, anótenlo por favor para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, pregúntenme.
Profe, ¿eso para qué nos está dando esos principios? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque, por ejemplo, lo que se hace mucho en contabilidad es, yo creo una función, es decir, como un modelo que me va a indicar, pensemos, si yo tengo o estoy viendo las ganancias de algún producto, vamos a suponer que yo quiero saber qué pasará cuando, vamos a suponer que yo vendo bebidas, pensemos en ese ejemplo. Entonces, yo quiero saber en cuánto va a ser la ganancia si yo vendo 1000 bebidas, 2000 bebidas, es decir, yo puedo predecir qué puede pasar en un futuro. Y sobre eso ver si me va conviniendo o no ese negocio. Ok, ¿Vale? ok, muy bien. Ok. Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Bueno, vamos entonces a un ejemplo muy elemental sobre evaluación de funciones. Entonces, fíjense bien. Ejemplo. Encuentra el valor de, y déjenme colocar aquí, f de 2, cuando f de x es igual a 2x elevado al cubo, menos 5x al cuadrado, más 7x menos 6, ¿vale? Es decir, ya tenemos, una función es como una ecuación, vean, aquí está la ecuación, ¿vale? Y tenemos que encontrar cuál es su valor cuando x vale 2. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, bueno, si encontramos la función evaluado en 2, esto me quedaría igual. Cada vez que yo vea a la x, le voy a cambiar por el número 2. Entonces sería 2 sería 2 elevado al cubo, ajá, menos 5 por 2 elevado al cuadrado, más 7 multiplicado por 2, menos 6. Lo único que yo hice fue cambiar en donde yo vea a las x, voy a cambiarlo por el número 2. Ya lo vieron aquí, 2, el 2 y el 2. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos a realizar esas operaciones. Entonces, ojo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en primer lugar, vamos a desarrollar, y déjenme ponerlo en un color distinto. Vamos a desarrollar en color, bueno, lo que está en color verde, primero estas respectivas potencias. Entonces, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma. Ok, pongo paréntesis, 2 elevado al cubo, recuerden que es 2 multiplicado por 2 por 2. Es decir, 2 por 2 es 4, por 2 me quedaría 8. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Sí, Siguiente. dudas. ¿Qué ¿Cómo pasa? está sacando el 8? ¿Cómo pasamos de aquí al 8? Sí. Ok. Porque como tienes 2 elevado al cubo, lo que tú tienes que hacer es multiplicar por sí mismo el 2 3 veces. Es decir, va a ser 2 por 2 por 2. 4, Entonces, es 2 por 2 es 4, por 2, 8. 8. Por eso ahí está ese 8. ¿Dudas? No. Ok, en el siguiente tendríamos nosotros 2 al cuadrado, sería nada más 2 por 2, que sería 4. 4. ¿Preguntas? No. Muy bien. Vamos a hacer ahora las respectivas multiplicaciones. Y entonces, las multiplicaciones las voy a denotar en color morado. Muy bien, por lo tanto me quedaría 2 por 8, me quedaría 16. Menos 5 por 4 es 20. 7 por 2 me quedaría 14 y después sería menos 6. ¿Preguntas hasta aquí? No, pues más o menos. A ver, dime, Saray, ¿en dónde causó conflicto? Es que
En donde baja en el 1, 2, 3, en el tercero, no, es el Acá. cuarto. No, el de abajo. Ujú. Sí. Mira, aquí nada más lo único que dice, esto es igualito, lo único que dije es, señalo en color morado los que voy a realizar. Ok. Y ya nada más lo que hago, recuerda que la multiplicación está escrita entre paréntesis. Entonces lo que hice fue multiplicar 2 por 8 es 16, 5 por 4 es 20, 7 por 2 me queda 14. ¿Vale? ¿Dudas? No. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué pasó, Leslie? Profe, disculpe, al momento de realizar nosotros, o sea, si nos encarga esos de tarea, también los tenemos que poner así como diferentes colores cada que vamos a multiplicar, o es igual, o sea, nada más para que nosotros entendamos aquí. Sí, no es necesario, pero si tú lo consideras apropiado para no confundirte, adelante. Si tú ya conoces cómo va y no te confundes, adelante, puedes omitir algunos pasos. Ok, gracias. ¿Vale? De ¿Qué nada. es esto, profe? ¿Álgebra o qué onda? Algo así es álgebra. Ay, ay. Dijo que iba a estar fácil, que no íbamos a ver muchas matemáticas. No, sí las tenemos que ver, recuerden. Pero no está difícil, créanme que no lo es. Hay que perder el miedo. ¿Sale? Ok, fíjense bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es justamente hacer esas operaciones. Entonces, lo que sí pueden hacer es realizarlo con calculadora. Es decir, a ver, vamos a poner en nuestra calculadora, sería 16 menos 20 más 14 menos 6. Y eso me queda 4. Entonces, aquí tendríamos que f de 2 es igual a 4. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Sí. Bien, anótenlo por favor y ahorita vamos a continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza indíquenme. Profe, ¿la otra semana es examen o no? Es nuestra última clase, pero el examen se queda para el domingo y cierra el lunes de la siguiente. Es decir, hablando de esa semana que nos vemos. O sea, ya sería para junio. Exactamente. Ok. Profe, Dígame, Isabel. bueno, es que me quedé en lo de la tarea. Lo que pasa es que le preguntaba que si era el resultado ese porque yo le puse en le puse en 345,000, le puse 34,500 y pues me dio otro resultado. Lo reviso si quieres en la cuestión de la retroalimentación particular y ya lo checamos, ¿vale? Ok, gracias. De nada. Ok, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más díganme. No he terminado, profe, aguánteme. Ah, ok. Hágame saber, Saray, cuando haya finalizado, por favor. Sí. Ya terminé. Ok, gracias. Muy bien. Vamos ahora con otro ejemplo, ¿vale? Entonces vamos a buscar el valor de f de 3 cuando la función, y aquí vamos a cambiarle un poquito, sería 3x elevado al cuadrado menos 5x más 4. ¿Ok? Ese es otro ejercicio. Entonces, lo primero que tengo que hacer
es justamente la cuestión de la sustitución. Donde yo vea AX, lo voy a cambiar por un 3. Entonces sería F de 3 es igual a 3 y me quedaría 3 elevado al cuadrado. ¿Sale? Menos 5. Ok, tengo menos de un minuto, entonces déjenme reiniciar la sesión y ahorita continuamos, ¿vale? Gracias. Ok. Recuerden ingresar por este enlace.